Buen día a todos, en este video voy a resolver la siguiente integral utilizando el método de sustitución o cambio de variable. Acá en el integrando se tienen varias opciones para poder escoger la variable adecuada, ¿no es cierto? Sin embargo, recuerden que lo que se recomienda es que cuando se escoge la variable, inmediatamente después se calcule su diferencial, ¿no es cierto? Entonces ese diferencial debería aparecer como un factor dentro del integrando junto con el diferencial de x, ¿no? Entonces, si yo escogería por ejemplo el seno de x, cuando calculo el diferencial de seno de x, coseno de x diferencial de x debería aparecer acá, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre tampoco si es que yo escojo una parte de esta expresión o todo incluso, ¿no? No, aparentemente no hay manera de que esta otra expresión aparezca como un factor dentro del integrando, ¿no es cierto? Entonces, debido a que ya tenemos experiencia con algo parecido, ¿no? Recuerden que en el ejercicio anterior nosotros se calculó la integral de x a la x y una expresión más que le acompañaba, ¿no es cierto? Entonces en ese caso lo que se escogió fue x a la x, ¿no es cierto? Entonces en este caso voy a hacer algo parecido, ¿no? Ya que no tengo una expresión que me ayude, lo que voy a hacer es escoger una parte. Podría escoger todo o podría escoger una parte, ¿no? En este caso yo voy a escoger una parte de esta expresión, me refiero a x a la 2 seno de x, ¿no? Eso va a ser para mí el cambio de variable que voy a escoger. Sería u igual a x a la 2 seno de x. Ya está. Ahora recuerden que hay que calcular después el diferencial de u, ¿no es cierto? El diferencial de u sería la derivada de x a la 2 seno de x multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora esa derivada la voy a calcular aparte, ¿no? Vamos a calcular por acá. Ahora, ¿cómo sería esto, no? Acá sería x a la 2 seno de x, lo podemos escribir como, vamos a escribirlo así. Recuerden que nosotros podíamos escribir esto como e elevado a la logaritmo natural de x a la 2 seno de x, ¿no es cierto? Es lo que voy a hacer. Esto lo vimos en el ejercicio anterior, entonces fíjense que ¿qué quiere decir? Que esto todavía es igual a e elevado a la 2 seno de x por el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces cuando yo derivo esta expresión es lo mismo que derivar esta expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a derivar esto, así vamos a colocar acá x a la 2 seno de x. La derivada, ¿cómo sería? Sería derivar esto, ¿no? Derivar, vamos a colocar acá. Si yo derivo 2 seno de e a la 2 seno de x logaritmo natural de x, me quedaría e a la 2 seno de x logaritmo natural de x multiplicado por, estoy usando la regla de la cadena acá, ¿no es cierto? Por la derivada de lo que está en el exponente en este caso, ¿no? Así sería. Ya está. Ahora recuerden que esto de acá, que es lo mismo que está acá, es x a la 2 seno de x, ¿no es cierto? Entonces acá voy a escribir esto, que esta derivada es x a la 2 seno de x multiplicado por, ahora voy a derivar esto. Fíjense que acá hay un 2, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a colocar 2, hay un producto acá, hay que derivar, la derivada se va a distribuir, recuerden. Bueno, en este caso no es que se va a distribuir, sino que vamos a aplicar la regla de la derivación de un producto, ¿no? Entonces acá sería seno, la derivada de seno sería coseno de x
multiplicado por logaritmo natural de x, más, acá vamos a colocar 2, el seno queda igual, seno de x, por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Ya está. Acá yo puedo factorizar este 2 que está apareciendo por acá, ¿no? Voy a factorizar ese 2. ¿Y qué es lo que va a quedar acá? Me va a quedar el 2 va a estar delante, x a la 2 seno de x, que multiplica a, acá yo tendría coseno de x, logaritmo natural de x, ya está, más, acá sería, vamos a escribir esto así, seno de x por 1 entre x. Así sería, ¿no es cierto? Ahora fíjense que esto se parece bastante a lo que tenemos por acá. Vamos a colocarlo. Se parece bastante a esto, ¿no? Solo que acá hay un x, seno de x solo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a factorizar el 1 entre x, que sería 1 entre x sería x a la menos 1, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar esto. Sería 2 x a la 2 seno de x, ¿no? Vamos a mover un poco esto. Ya está, saco el x a la menos 1, vamos a colocar acá por x a la menos 1, y acá quedaría x coseno de x, logaritmo natural de x, más seno de x, ¿no es cierto? Fíjense que ahora sí esto es lo que tenemos acá, ¿no? Seno de x, acá está seno de x, x coseno de x, logaritmo natural de x, acá está, ¿no? X coseno de x, logaritmo natural de x, y está, ¿no? Entonces es lo mismo, y además no solamente eso, ¿no? Vamos a ver que por acá tenemos que podemos juntar todo esto en uno solo, ¿no? Todo esto en una sola expresión, que podríamos escribirlo así, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá que la derivada que estábamos calculando acá sería x a la 2 seno de x. Si lo derivamos, en realidad lo que nos da sería 2x a la 2 seno de x menos 1 por, acá sería, vamos a colocar acá, de la forma en la que aparece en el integrando. Vamos a colocar seno de x más x coseno de x, logaritmo natural de x. Ya está, ¿no? Entonces fíjense que acá podemos escribir, entonces voy a colocar esto más abajo. Eso solamente eran unas cuentas, que acá tendríamos que el diferencial de u sería simplemente, voy a escribir el resultado acá, sería 2x a la 2 seno de x menos 1 multiplicado por seno de x más x coseno de x, logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Ya está. Recuerden que esto que está apareciendo acá es lo mismo que aparece por acá, ¿no? Acá faltó colocar el diferencial de x, ya está. Ese sería el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir la integral en términos de el cambio de variable, ¿no? Voy a colocar por acá. Fíjense que acá lo que está apareciendo por acá, todo esto es lo que está en la integral, ¿no es cierto? Justo es todo lo que está en la integral, en el integrando, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escribir esto, voy a copiar esto por acá y voy a hacer una pequeña modificación. Fíjense, acá yo necesito que aparezca el 2 para poder escribir el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar un 2, acá sería un medio, ¿no?
O sea que ahí se cancela y nos está alterando la expresión, ¿no es cierto? Entonces acá esta integral va a ser igual a 1/2 de la integral, y todo esto recuerden que sería el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces eso sería el diferencial. Lo vamos a colocar por acá, diferencial de u. Entonces cuando hacemos las cuentas, fíjense que acá que sería igual, ¿no? Esto sería igual a 1/2, vamos a escribir así, 1/2 de u más la constante de integración, ¿no? Entonces, escribiendo en términos de x, ¿qué tendríamos? En términos de x, esto sería entonces igual a 1/2, u recuerden que es x a la 2 seno de x, más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, con esto estaríamos finalizando este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a continuar en el siguiente video.